Buenas tardes, mi nombre es Carletzel Santillán Sánchez y voy a hablar sobre los mercados financieros, los cuales su finalidad es poner en contacto a los agentes que intervienen en el proceso y actúan como mecanismo apropiado para la determinación del precio de los activos financieros. El sistema financiero de un país o de una geografía es el conjunto de mercados, instituciones e instrumentos financieros, los cuales tienen el objetivo principal del sistema financiero, que es canalizar el ahorro de las unidades de gasto. Existen intermediarios financieros, los cuales son un conjunto de instituciones y entidades especializadas en mediar entre los ahorradores y los prestatarios, los cuales buscan reducir los costes, mejorar la eficiencia y aportar economías de escala por su actividad de intermediación y así facilitar el crecimiento económico al canalizar la inversión. Existen dos tipos de intermediarios financieros: los bancarios y los no bancarios. Comprenden los bancarios del Banco Central del país y las entidades bancarias que se caracterizan por poseer pasivos monetarios, como pueden ser billetes o depósitos a la vista, que se entienden también como dinero, es decir, no solo se dedican a la mediación. Los intermediarios no bancarios es el pasivo de estos intermediarios, los cuales no incluyen el dinero. Su principal actividad es la mediación. Por otra parte, hablaré sobre qué es el mercado de dinero. El mercado de dinero, mercado monetario o mercado de deuda, como se quiera llamar, es aquel mercado donde las empresas privadas, instituciones financieras, el gobierno federal y los gobiernos estatales negocian instrumentos de deuda a corto plazo. Estos instrumentos suelen ser de muy bajo riesgo y de mucha liquidez. Esta liquidez, o solvencia como la podemos llamar, es una de las principales características de este mercado, debido a que los activos pueden ser convertidos en dinero o en efectivo, casi de manera inmediata, sin que pierdan el valor o con un riesgo mínimo. Puesto en otras palabras, el mercado de dinero le da la oportunidad a personas y a otras empresas de convertirse en acreedores de una porción de la organización, como se trata de entes gubernamentales, empresas privadas o de un grupo financiero, quienes emiten estos instrumentos de deuda. El nivel de riesgo sigue siendo bastante bajo. Cabe mencionar que no es lo mismo hablar de mercado de dinero a compra de acciones o de mercado de valores. Al invertir en acciones a largo plazo, el inversionista se vuelve dueño de una parte de dicha empresa. En cambio, en el mercado de dinero, el inversionista solo recibe el pago de su inversión junto con los intereses pactados. Por otra parte, también hablaré sobre el mercado de renta fija, el cual es uno de los mercados más grandes por volumen a nivel mundial, donde pueden acudir estados, administraciones locales y empresas que buscan financiación. La forma de obtener financiación se realiza mediante la emisión de títulos de deuda en diferentes formas: letras del tesoro, pagarés de empresas, bonos del Estado, bonos senior o subordinados, bonos convertibles, etc. Todas estas emisiones son conocidos como activos de renta fija. La renta fija más sencilla ofrece activos financieros idóneos para aquellos inversionistas o ahorradores que tienen un perfil más conservador. Son un instrumento muy competente gracias a la menor volatilidad que ofrecen frente a otros productos de inversión. Por otra parte, hablaré sobre el mercado accionario. ¿Qué es el mercado accionario? Puede definirse como el lugar donde se emiten, compran y venden acciones de empresas que cotizan en una bolsa de valores. Este mercado tiene dos propósitos muy importantes. El primero es proporcionar capital para que puedan financiar y expandir sus negocios. Al emitir las acciones en lugar de pedir prestado para acceder a este capital que se necesita, la empresa evita incurrir en deudas y pagar intereses sobre la deuda. La segunda función del mercado es proporcionar liquidez a los accionistas de manera que, en general, la asignación de los recursos en economías de las actividades más rentables sea fluida y lo más simple posible. Estos se componen de dos partes. La primera es el mercado primario, que son las acciones que primero se negocian públicamente a través de un proceso conocido como oferta pública inicial o IPO, que es cuando una empresa vende por primera vez acciones a los inversionistas institucionales para obtener capital y recursos que entran directamente en la empresa. Y el mercado secundario, que después de que se lleva a cabo la OPI, prácticamente todas las transacciones de
acciones posteriores tienen lugar entre inversionistas, es decir, la empresa no está involucrada. Las bolsas de valores como la Bolsa Mexicana de Valores facilitan la compra y la venta de acciones entre estos inversionistas. Y bueno, por mi parte es todo. Espero todo haya quedado claro y que la forma de hablar haya sido bastante fluida, que no haya habido ningún problema. Buenas tardes.